conocíamos esta mañana y la daba a conocer Horacio, esta encuesta mensual de CB, consultora de opinión pública, donde habla del ranking de los gobernadores. Voy a hablar con Cristian Boutier. ¿Qué tal, Boutier? ¿Cómo le va? Buen día, María Mercedes, Horacio y Melanie, los saludamos. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo están? Buen día para todos. Bien, Cristian, bien, un placer. Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco, en lo que respecta al ranking de los gobernadores, ¿cómo es este informe? Contanos un poco de qué se trata. Bueno, nosotros hace ya del 2020 que hacemos mensualmente un informe que en realidad comprende 24 encuestas simultáneas, una por cada provincia para conocerla, bueno, es las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, para conocer la imagen de cada gobernador en su provincia, es la aprobación de cada gobernador en su provincia, como así también la imagen de los principales intendentes en sus municipios. Realmente son los intendentes capitalinos de cada provincia, porque, a ver, hay provincias, bueno, casi todas, donde la ciudad capital tiene un gran caudal de votos de la provincia, con lo cual, reforzando un poco, ya tenés una muestra representativa de la ciudad, y ahí con eso tenemos la imagen del intendente, y por eso también los ordenamos en imagen positiva a los principales intendentes del interior del país. Pero Sí. bueno, lo mismo, son 23 encuestas simultáneas que nos da 17.994 casos en el mes de abril, del 1 al 4, con un margen de error del 3 al 4% por estudio en cada provincia. Claro. Y eso nos terminó demarcando de que en los gobernadores mejores valorados por sus coprovincianos fueron Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Sí. con un 61,9% de aprobación entre los santafesinos, seguido por Ignacio Torres de Chubut con el 61%, y Leandro Ignacio Torres, Esdero. que es radical, ¿de qué color es, Cristian? No, es del PRO él. Del Él PRO. es del PRO. Bien. No viene del radicalismo, él es del PRO. Y bien. sí, y Leandro Esdero, que sí es del radicalismo, radical. con un 60,7% de aprobación. Claro. Y después viene Valdés. Y después viene Valdés en el cuarto lugar. Y después, entre los peores, lo tenemos a Ricardo Quintela de La Rioja, con el 41,8% de aprobación. Lo sigue Bereltinlec de Río Negro, 42,1%, y Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires con el 43% de aprobación entre los bonaerenses. Y con respecto a los intendentes, tenemos a Leandro Estelato de Posadas con el 60,7% de aprobación liderando el ranking. Lo sigue Matías Estebanato de Maipú con el 60,4%. Y en tercer lugar, Eduardo Tazano, el intendente de Corrientes, con el 59,7% de aprobación. De abajo para arriba, Pablo Grasso de Río Gallegos, en el último lugar con el 35,8% de aprobación, seguido por Armando Molina de la ciudad de La Rioja con el 36,4%, y luego Walter Bauto del intendente de Ushuaia con el 36,7% de aprobación. Cristian, acá en la lista de los peores, de los 5 peores gobernadores del país, ¿está Jorge Macri? Sí. Qué bárbaro, sí, está, ¿no?, en el puesto 21. Claro, mira, 43,4 tiene. Bueno, tiene un poco más que Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exactamente. O sea, está claro que ya sea el gobernador de la provincia, como así también el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ambos tienen más desaprobación que aprobación, y eso también refleja el grado de apatía que está teniendo no sé cómo llamarlo, el vecino del AMBA, Claro. de lo que es el conurbano, incluyendo también a la ciudad de Buenos Aires, con sus representantes. Y también te lo meto a Milei acá, porque Milei tiene más desaprobación que aprobación. No está en este estudio, pero lo hemos medido en otro estudio el mes pasado. Tiene más desaprobación que aprobación en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual está claro que hay un grado de apatía que está creciendo, ¿no?, frente a la dirigencia. Tienen peso los gobernadores radicales, ¿no, Cristian? A ver, tienen más poder que hace 4 años, ¿no? Porque son más. Y te diría más si te expandís al Juntos por el Cambio, a lo que quedó de Juntos por el Cambio. Porque en ese Juntos por el Cambio tenés a Jujuy, tenés a Mendoza, tenés a San Luis, tenés a a San Juan, ni hablar con Corrientes, tenés ahora a Chaco, a Santa Fe. Digo, ese Juntos por el Cambio ha crecido, y con lo cual, digo, se pueden ordenar un poquito más. Ahora, es increíblemente llamativo ver cómo la marca UCR, en términos
en términos electorales a nivel nacional está totalmente devaluada. Claro, La marca UCR, claro, como, claro, con su peso electoral, claro. está cerca de los 3 puntos a nivel nacional. Está Es muy poco. devaluadísima, Está claro. peleándole a la izquierda. Claro, No le pelea más al peronismo, le pelea a la izquierda, ¿no? claro, En qué lugar se claro. encuentra como peso Y electoral. no ocurre lo mismo con la sumatoria de gobernadores radicales, ¿no? No, ni hablar, y ni hablar en las provincias, Claro. porque en la provincia de Corrientes, ya sea por Tassano, principalmente por Valdés, es una fuerza que va a ser protagonista. En términos electorales va a ser protagonista. Eso te iba a preguntar, ¿cómo repercute esto teniendo en cuenta que nosotros tenemos elecciones este año, Cristian? Ujú. ¿No? Que tenemos Mira, nosotros hace 4 años, y esto está publicado, así que los invito a los que están escuchando que lo googleen, que pongan CB Consultor Encuesta Corriente 2021. Sí, Nosotros venimos publicando con el ranking de gobernadores, veníamos diciendo de que Valdés medía muy bien, esto estoy diciendo hace 4 años, ¿no? sí, claro. Lideraba, Mm. y que nosotros aparte medíamos cuál es su posición frente a las elecciones a gobernador de este año. ¿Prefiere que siga los que están, o prefiere que siga Valdés, o prefiere que haya un cambio? Y ya eso te da una base electoral de 60 puntos a favor de Valdés. Cuando después se presentaron los candidatos, y esta encuesta Valor mismo está publicada, la cual la pueden buscar, nosotros damos el 70-25, 75-25, que cuando lo publicamos nos dijeron, ustedes están Pero locos, que la gente prefería a Valdés. que no, y que terminaron siendo el resultado electoral del Ah, 2021, del 2021, claro, 75-25. claro, claro, claro. Entonces, cuando publicamos eso, nos dimos cuenta de que claramente el ranking era un parámetro de conducta, porque a la vez también lo posicionamos a Tassano, y Tassano fue el primer intendente de la capital en ser reelecto de la Vuelta a la Democracia, con lo cual nos marcaba un patrón de conducta. Y, y en ese sentido vemos de que si tanto Tassano ahora mide bien como Valdés mide bien, no me sorprendería de que el oficialismo, sea quien sea que lo represente, va a estar bien posicionado En las elecciones que se vienen. en las elecciones de ahora que se vienen, principalmente hablando de gobernador, ¿no? Claro, 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 de gobernador. Ahora yo, perdón, que le voy a hablar No, ¿cómo te va, Cristian? Buen día. ¿Cómo va? Acá en este muestreo tampoco parece evidenciarse el poder que ejercen los gobernadores dentro del Congreso, ¿no? Que muchas veces acompañaron medidas del Ejecutivo que eran para nada simpáticas con la ciudadanía. Aumento a los jubilados, Bueno, está claro que le sacan el cuerpo, sí, claro, no es una bala que le pegue a ellos. Mm, Es como que los senadores tienen una relación de ser y parecer. sí, Acatan orden del gobernador, pero también funcionan como mm, le generan cierto blindaje al gobernador para que no pague el costo político. claro. Pero totalmente, que funciona así. Por eso mismo nosotros empezamos el mes pasado a hacer un ranking de senadores, un ranking nacional de senadores. Los medimos no en sus provincias, sino a nivel nacional, porque empiezan a tener con esas acciones cierto destaque, ¿no? En lo que es la opinión pública nacional, no sé, un Vilchi dándose vuelta de un momento para el otro con respecto al caso Libra, Sí. a la comisión. Bueno, a ver, está claro que evaluemos cómo opinan los argentinos, no los correntinos, los argentinos sobre ese senador y cada uno de los senadores. Ujú. Obviamente hay muchísimo desconocimiento, porque eso también está bueno transparentarlo, son actores que cumplen un rol fundamental en lo que es la dinámica política de la Argentina, pero son bastante desconocidos, con lo cual, a ver, miramos, tengamos en cuenta ese desconocimiento y ordenémoslo por diferencial, lo que tengan diferencial positivo, o sea que mm, positiva sobre negativa sea mayor, o los que tengan diferencial negativo, y empecemos a exponerlos, ¿no? A todos los meses. Pero mm, ¿cómo opinan los argentinos? No cómo opinan sus coprovincianos, porque acá un senador ya define el rumbo de la Argentina, ¿no? Sí. Que un claro. senador de Corriente, digo, no me quiero hablar sobre el tema Vichy solamente, pero a ver, o el caso Cuellar, o quien sea, ¿me entendés? Haga una acción que impacte en términos nacionales y lo tienen que evaluar los argentinos. Claro. Porque aparte tienen esa situación de ser y parecer, ¿no? Sí. Ahora, Porque me en el imagino, caso, perdón, ¿eh? vos nombraste, perdón, Cristian, en el caso Cuéllar. ¿Cómo cayó el caso de Cuéllar en el Paraguay con dólares y valija y todas estas cosas? ¿Cómo cae ante la sociedad? Bueno, hasta que lo llegamos a medir, que fue antes de que se renuncie, antes de que se lo desvincule, Claro.
No, había caído su imagen. A ver, su nivel de conocimiento había crecido un 15%, y el 15% eran 15 puntos negativos, o sea, no sumó nada positivo. O sea, tampoco es que que se convirtió en una figura de pleno conocimiento, pero sí el Círculo Rojo le puso la lupa y todo lo que opinaron sobre él no fue positivo, fue totalmente Y negativo. con el resto de la opinión pública, con el resto de los legisladores cercanos a Cuadra. No, bueno, eso ya es distinto porque cada uno, vuelve lo mismo, ¿viste? Eh, la gente no interpreta a ver cómo está armado el bloque, quién los integran, este está No. cerca de quién. No son nombres propios. Lo que hace, no, bueno, son nombres propios. Y en ese sentido es por eso que lo tenemos que evaluar con nombre propio cada uno. Claro, tienen nombre y Porque aparte apellido. aparte es el gran desafío de un senador, de aprovechar la oportunidad para hacerse conocido, porque hay una máxima que es que si vos lográs posicionarte desde ese lugar que es un cargo nacional, Sí. te va a generar posicionamiento en la provincia, en la Ajá. especulación de que siempre quieren aspirar a ser gobernadores o ocupar cargos Claro. en la provincia, ser ministros, ¿verdad? Sí, posicionate a nivel nacional, pero hace bien las cosas, no lo malo, no Claro. enganchándote, cruzando la frontera con $200.000, no, hace bien las cosas. Y en ese sentido, vas a lograr posicionarte en la provincia, por lo menos estar en la agenda para la toma de Claro. decisiones. Ahora, Cristian, vos que sos una persona con experiencia a la hora de medir, Ujú. ¿qué observa la gente en los posibles candidatos hoy? Hoy, si tuvieran que elegir y los ven, ¿qué miran? ¿Miran su pasado? ¿Miran su presente? ¿Qué miran? ¿Qué observan del candidato a la Bueno, hora de medirlo? está buena la pregunta. A ver, porque eso va de lo micro a la macro. A ver, Eh, Cuando vos planteás, primero antes que nada, si vos querés realmente conocer en detalle qué opina las diferentes cuotas sociales, ¿no? Los diferentes segmentos, ya sí, sean claro, franjas etarias, sí. niveles socioeconómicos, tenés que ir más a un estudio cualitativo, a un focus group, que te empieza a dar Bien. disparadores sobre cierta persona para que después esos disparadores los evalúes Mm, en un estudio cuantitativo, en una encuesta. Pero lo que nosotros interpretamos con el paso del tiempo es que lo que primero define la gente es lo que no quiere. Ujú. O sea, primero define lo que nunca votaría y después va achicando la pecera para ver qué vota. Y muchas veces vota en contra de y no a favor de alguien. ¿Se entiende? Sí, mm. O sí, sea, un radical o un libertario o uno del PRO en la provincia, por ejemplo, de Corrientes, sí, va a votar cualquier candidato que ponga el oficialismo con tal de que no gane el peronismo. ¿Se entiende? O a la inversa, un peronista en la provincia de Corrientes, un peronista de ley, paladar negro, Mm. y va a votar todo lo que ponga el peronismo con tal de que no sigan gobernando los radicales. Y así Bueno, Ahí funciona está, dicotómicamente, ¿no? Cristian, claro. que quiero ir a ese punto porque justamente a eso agregale que el candidato actual fue reelecto con el 70%, un número histórico, Ujú. y que hoy, según este estudio, este muestreo, tiene una imagen de 60% de imagen positiva. Ahora, ese candidato ya no reelige más, ya ¿No? no va a participar de las elecciones, siendo Corrientes uno de los dos distritos que Bueno, elige pero no te olvides gobernadores. que dijo, voy a estar en la boleta, dijo en este programa, Valdés. Sí, exactamente. ¿Hizo arrastra? Y depende cómo se acomode la boleta. Si la boleta la doblan para que esté la carita de Valdés, algún que otro desprevenido posiblemente lo arrastre. Sí. Pero también la gente ha emancipado, ya se informa, no es todo tan taxativo. Digo, si a Valdés lo votó el 70% de los correntinos en 2021, Ujú, fueron dos factores. Primero, por lo bien que medía Valdés y por lo malo la mala estrategia y la mala campaña que hizo el peronismo, ¿no? ujú, Porque se tiene que juntar todo para que eso pase. claro. Entonces, me parece que va por ahí. Yo creo que ahora al no estar Valdés, bueno, hay un barajar de nuevo, pero entendiendo que la gestión va a aportar una base electoral. Ah. Porque bueno, habíamos a ver, Pero, yo a ver, digo, ¿aporta una base electoral y arrastra, por qué? ¿Porque arrastra el apellido, Cristian? no, puede ser, no, la gestión, o sea, quien se presente por el oficialismo, che, Sí. yo quiero que continúen los que están porque vienen gobernando bien,
A ver, obviamente, no podés poner a cualquiera, tenés que poner a alguien que venga también con un diferencial de imagen positiva sobre la Claro. negativa. Bueno, y a la Porque si hora de no, elegir, ¿vuelven forzás al pasado? demasiado, Eso es ¿eh? eso que te había preguntado con respecto que tiene en cuenta. También te pregunto, ¿la gente quiere volver al pasado retro? Ponele, hay un candidato que puede pertenecer al pasado de algún sector. Eso, ¿la gente quiere volver, no quiere volver? ¿Cómo es el Y tema ese? depende si para esa persona el pasado fue bueno, capaz que vuelve. Ahora, si el pasado no fue bueno, no volvería. Mm. Pero igualmente hablar del pasado nunca ha sido, nunca vende en política No hablar del vende, pasado. ¿no? Es como los No, no. maridos, cuando los dejas no querés que vuelvan a tu casa. Sí, pero imagínate que lo dejas al marido, te pones de pareja con otro, no te gustó y querés volver con tu marido porque era menos malo. No, vas a buscar Ah, otra claro, cosa. claro. También puede ser eso. Sos rápido, Cristian Butial. Bueno, muy bien. ¿Cómo está Milei? ¿Cómo mide Milei hoy? Y Milei está bajando, su imagen está bajando, no baja estrepitosamente, pero la tendencia es negativa. Y bueno, hay que seguirlo de cerca porque para un gobierno que no tiene músculo político en el Congreso y que a la vez no tiende un puente con nadie, porque es todo lo contrario, rompe todo acercamiento de cualquier sector afín, llámese el PRO, llámese Mm, algunos radicales más cercanos. Es como que está en una situación siempre bastante tirante, hay que seguirlo de cerca, mm. porque uno podía ver un Alberto Fernández que te gobernaba con un 30% de aprobación o con un 25% de aprobación, pero porque el peronismo te funcionaba, intendentes, gobernadores, te funcionaban como colchón político para administrar las ansiedades y la apatía de la gente. Acá no tiene nadie. No, Acá tiene un solo intendente del conurbano bonaerense, que es de 3 de febrero, que tampoco es muy grande, y que se hizo ahora libertario, pero después no tiene nadie. Y los gobernadores tampoco van a salir a inmolarse por Milei porque no le deben nada a Milei. No, es no, cierto. claro, y No además a esto sumar la situación de la economía. Hoy estamos viendo un despertar del dólar blue a 1340. Lo Ujú. que pasó la semana pasada en el Senado con los pliegos de los dos jueces abajo. Esta semana se puede tratar lo de Libera en diputados. Puede Claro. ser un tobogán pronunciado para el gobierno nacional, ¿no? Sí. En realidad acá se despertó un no sé si llamarlo enemigo, porque no es esa la definición, pero acá se despertó sí alguien que por lo menos podía ser socio y que claramente después de la presentación de la candidatura de Adorni en la Ciudad de Buenos Aires hubo un cambio de rumbo, que es Mauricio Macri. Mauricio Macri ya está haciendo fuerza, te digo, a la par Ah, del kirchnerismo para marcarle la cancha al presidente, producto que el presidente también le falló muchísimas veces al mm, expresidente en el sí, marco de acuerdo, de gobernabilidad. Entonces, bueno, sí. Ahora, uno cosecha lo que siembra, a la larga o a la corta, en un claro. municipio o a nivel nacional. Ahora, ¿qué le conviene más al presidente Milei? ¿Tener candidatos a gobernador o tener aliados en el Congreso Nacional? En principio las dos cosas, lo que pasa es que no sé si tiene para tanto. Yo creo que el presidente debería observar las 8 provincias que renuevan senadores, ver lo que sucedió en las elecciones generales del 2023, cuando en esas provincias, por ejemplo, eh, iban Juntos por el Cambio por un lado y la Libertad Avanza por el otro. Te lo resumo, ganó el peronismo en todas, Claro, excepto la Ciudad de Buenos Aires y Salta. sí, sí. Y después en el balotaje, cuando no estaba más Juntos por el Cambio y se acopló a la Libertad Avanza para ganar la masa, la Libertad Avanza ganó en todas menos en la provincia de Santiago del Estero. Digo, las 8 que renuevan senadores, ¿no? Como para que tengamos un horizonte. Mm. Bueno, esa foto podría darse o no de acuerdo a que si van juntos o no con el PRO. Y no porque el PRO lo pueda romper en todos lados. El PRO ya se evaluó, que ya no es más el PRO que supo ser. Pero tiene 6, 7, 8 puntos, dependiendo de qué candidato lleve, que le inhiben la posibilidad de ganar a la Libertad Avanza, y son un senador, en vez de meter 2, metes 1, que pierden cada una de estas provincias. Claro, claro, claro. Y cuando querés acordar de que están poroteando a ver cuántos senadores les responden, cuántos no, para no estar cayendo todo el tiempo con el pliego de jueces, bueno, con Sí, un montón de una cripta, cuestiones, con juicio político, etcétera, claro. etcétera, etcétera. Uno analiza que le conviene más al Y sí, legisladores que gobernador. Ahora, Cristian, ¿hay mediciones de cómo está la oposición en Corrientes? ¿Cuánto mide el no, PJ? ¿Cuánto? ¿No hay nada eso de no lo eso? tengo, No la eso no lo tenés. tengo. ¿La vas a Mm, mm. tener? ¿La vas a estudiar? Y más cerquita de las elecciones de Más gobernador cerquita de las seguramente. elecciones.
Ay, Sí, Cristian, estamos esperando que se definan los candidatos. Claro. Cristian, gracias. Gracias por Por atendernos favor. siempre. Un placer hablar con vos. Gracias, Cristian. Cristian Boutier, de la consultora CB, hablando un poco con nosotros esta mañana